ahora que se lo adelantábamos al principio, dice relación con las cirugías plásticas y los riesgos, las instalaciones que se requieren, todo eso a partir del caso de una mujer de 20 años que esta semana se supo su historia, murió al interior de una clínica después de un paro cardiorrespiratorio. En el estudio está el doctor Diego Rodríguez, el cirujano plástico de la clínica Los Andes. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Bien. doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué hay que primero fijarse cuando alguien toma la decisión de hacerse una cirugía, doctor? Bueno, yo siempre comento que lo primero es estar convencido uno. Es decir, la primera indicación, ¿cierto?, viene uno. Y eso pasa por varios factores. Uno, como dicen cierto muy chileno, enganchar un poco con tu tratante, con el médico, con el cirujano plástico. Y eso porque es fundamental, obviamente, la relación médico-paciente. Pero creo que es importante también investigar un poco, porque obviamente siempre están los derechos y los deberes. Y creo que los deberes de los pacientes también son como un poco investigar sobre la persona que te va a realizar el procedimiento y sobre el lugar donde vas a realizar el procedimiento. Y creo que son cosas bien importantes. Doctor, ahí muchas veces se entiende, o más bien se asume, que estos son procedimientos que no tienen tanto riesgo. Pero uno sabe que se puede precisamente generar una complicación. Hay una periodista súper famosa en Argentina que murió por una endoscopía. Y ahí de repente hay algunos que dicen, el tema es la anestesia, otro es que tú tengas alguna complicación y cómo un centro de estas características no puede reaccionar versus una clínica, donde efectivamente hay todo un personal médico que puede salvarte la vida ante una situación que se sale dentro de la lógica de una operación que no debiese generar mayor riesgo, se supone, ¿no? Ahora mira, dos cosas. Primero, una frase que es bien típica en las formaciones quirúrgicas es que no hay enemigo pequeño. O sea, en cualquier procedimiento tú pudieras llegar a tener una complicación. Sí. Pero la gracia es que en un lugar bueno y un cirujano bueno debiera tratar de tomar todas las medidas para que tus complicaciones se acerquen lo más posible a cero. Y por otra parte, ¿cierto? Con respecto a estas complicaciones, hay cirugías que son a lo mejor un poco más de riesgo y hay complicaciones que son a cada cirugía. Porque hay complicaciones generales como lo que tú nombraste en relación a la anestesia. Por supuesto, incluso por ejemplo un procedimiento con local, ¿cierto? La resección de un lunar, si con anestesia local tú puedes hacer una reacción alérgica. Pero si hay procedimientos en sí que se asocian a ciertas complicaciones. Y obviamente esas complicaciones uno tiene que tratar de saber encontrarlas, saber prevenirlas y en caso que pase, ¿cierto?, que el paciente tenga la complicación, saber actuar obviamente y tomar las acciones para que eso no tenga un desenlace fatal. Hay que entender que el único cirujano que no tiene complicaciones es el que no opera. O sea, a cualquiera le puede pasar algo, pero uno las detecta precozmente y evitas el desenlace fatal. Doctor, un vacío legal, se lo pregunto porque en el fondo, así como existen determinadas universidades que se ha demostrado no cumplen con los requisitos para dar el servicio que ofrecen, las clínicas también. Yo no sé si hay un vacío legal respecto de ese foco que permite el funcionamiento de ciertas clínicas que son incapaces de reaccionar ante situaciones que escapan muchas veces incluso de la potestad de las manos del cirujano. Lo que pasa es que hay un punto bien importante. Si bien, por una parte, puede que exista un vacío legal en relación a un tema de ley de especialidades. Nosotros no tenemos una ley de especialidades. Si alguien está acreditado como médico cirujano, puede realizar procedimientos, pero en relación al tipo de procedimiento... No, pero yo hablaba, por ejemplo, de las clínicas. Claro, pero esa es una parte, ahí sí hay un vacío legal. Con respecto a las clínicas, yo diría que hay un montón de certificaciones que tú puedes tener como clínica, como centro. Pero lo importante es preguntar si ese centro está acreditado para el procedimiento que te van a hacer. Porque perfectamente un centro de menor complejidad puede estar acreditado para realizar cirugía. Pero esa cirugía puede ser una cirugía menor, no necesariamente la cirugía que te van a realizar. Pero lo que esa clínica va a hacer, va a popularizar, va a decir como no, estamos autorizados para realizar procedimientos. Entonces, creo que ahí puede que falte un poco de información porque evidentemente si alguien se quiere acreditar tiene que pasar por un montón de procesos y no es que exista un vacío legal, hay certificaciones, pero en general el paciente no sabe que tiene que informarse al respecto porque asume que ciertos centros grandes tienen estas certificaciones. Pero ¿a quién le pregunta? El punto. Porque Sí, si le preguntan a estamos súper certificados. Lo que pasa es que, claro, está la Ceremi y hay otras instancias que dan certificaciones y en que relación al nivel de procedimiento, o sea, y que está autorizada. Pero debiese haber entonces un registro público, por ejemplo, porque uno entiende que las grandes clínicas, que tienen muchos años, uno sabe que hay ahí personal y uno va a otro tipo de consulta. Ahí, pero tal vez en esta otro...
Sí, lo que pasa es que existe algo que se llama la Supersalud, superintendencia ahí de está salud. la página web. Y en la superintendencia están los prestadores, ¿cierto?, individuales, donde tú puedes buscar, y eso es súper útil, porque cualquier prestador del área de la salud, tú puedes buscarlo y puedes encontrar, ¿cierto?, lo que pasa, El caso- y tú puedes buscar la especialidad que tiene, el título que tiene, perfecto. etcétera. Ahora, con respecto a las clínicas, claro, hay otra parte que es la parte, ¿cierto?, de prestadores, y que ahí es variable, pero también debería aparecer hasta qué tipo de pabellón o qué tipo de certificación debería tener. Y Pero también lo que sí está incluiría las súper claro, estéticas. Las clínicas estéticas también debiesen estar en este registro. debiesen estar en este registro. Cualquier lugar que realice un procedimiento debería tener en el fondo las aprobaciones y en el fondo las certificaciones para realizarlo. Sí, por eso yo al inicio le preguntaba en qué fijarse, porque claro, uno dice por dónde. Si a lo mejor me cobra muy barato es porque no es tan confiable. Tiene que ver con el costo, por ejemplo, de una intervención. Y lo otro, escuchaba en estos días una conversación a propósito y claro, alguna vez una persona que le interviene le decía, mira, yo, o lo que le pasa a una persona, o que muere, o que queda con, a veces, cicatrices, pero de por vida, es porque lo puede hacer un cirujano, pero no un cirujano plástico, que ahí va por el profesional que haga la intervención. Obvio. Mira, con respecto a eso, claro, el cirujano plástico hay que dejar súper claro que no existen los médicos estéticos, cirujanos estéticos. El cirujano plástico como formación tiene que cumplir con ciertos requisitos que en Chile incluyen que tú primero tienes que tener una especialidad primaria, que es cirugía general. Tú primero tienes que ser cirujano, y después de tu especialidad de 3 años, que eso es después de tu carrera de medicina de 7 años, después de eso tú postulas a la especialidad de cirugía plástica, que acá le imparten 2 universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que dura 2 a 3 años más. Súmale esa cantidad de años de formación en el fondo y ahí tú tienes un cirujano plástico. Ya. E incluso si alguien tiene una formación afuera, porque los planes son distintos, incluso dentro de, por ejemplo, de Estados Unidos, hay planes formadores que son 5 años continuos, otros que son separados parecido a Chile, pero incluso alguien que se forme en otro lado igual tiene que acreditar su título en Chile. De la misma forma que si yo quisiera ejercer en otro lado, yo debiera acreditar mi título. Doctor, pensando en todo lo que ha ocurrido con este caso, hay algunas clínicas estéticas que pueden estar certificadas, que tienen un doctor de cabecera que puede cumplir con todo lo que usted está diciendo, pero al momento de operar aparece otro. Y eso es bien común. Y esa es una de las problemáticas, y entiendo también que estaría un poquito de fondo en lo que ocurrió en este caso, porque hay alguien que en el fondo tiene toda la reglamentación, pero también hay otros médicos que ahí uno no sabe. En esos casos uno debiese decir, no, porque si yo estoy y la autorización la tiene el doctor tanto, él es él quien tiene que operarme, no otra persona, ¿no? Mira, lo lógico es que si tú vas dando un tratante, que generalmente te lo recomendaron, o sea, independiente que exista, ¿cierto?, muchas veces internet y que existen las redes sociales, lo que toma la decisión final es la recomendación. Entonces tú vas a un doctor que te recomendaron, porque una amiga o una familiar tuvo un resultado bueno, tú quieres que te opere ese doctor. Ahora, claro, tú dices el momento en el área chica, ¿cierto?, como en el fútbol, en el momento en que te van a operar, de que pueden ocurrir esas cosas, pueden ocurrir. Yo no manejo información en relación a este caso en particular y por lo mismo no me puedo referir. Pero claro, tarde o temprano yo pienso que siempre se sabe, en el fondo, y lo lógico es que los protocolos de un lugar serio incluyen pausas de seguridad e incluyen, ¿cierto?, mecanismos que te impiden realizar eso. Y eso igual es importante, porque en los lugares serios, por ningún motivo tú vas a decir como ya, se durmió la paciente y viene otra persona y te opera. En un lugar serio eso no va a pasar. Existen pausas de seguridad y mecanismos que te impiden, que eso lo hace imposible. Siempre que uno entra a un pabellón, como dijo usted, desde sacar su lunar hasta una intervención muy grande, siempre hay riesgos. ¿Es correcto o no pensar que el área de la cirugía plástica es una especialización de la medicina donde se corren más riesgos que otra o no? No, hay que entender que la cirugía plástica, al igual que muchas otras especialidades, ¿cierto?, tiene algunos procedimientos que son de más alto riesgo y otros más sencillos, ¿ya? Y hay que entender que la cirugía plástica tiene 2 áreas grandes, que uno es la cirugía reconstructiva o reparadora y otra, ¿cierto?, es la cirugía estética. Y no es lo mismo, obviamente, una microcirugía para reconstruir una extremidad inferior, para recuperarse una extremidad, que una cirugía de muchas horas, de alto riesgo, ¿cierto?, pero que obviamente, costo-beneficio, el paciente lo necesita. Obvio. Que es cierto que una cirugía probablemente estética de pocas horas, una mamoplastia de aumento. Ahora, incluso, respondiendo a tu pregunta, en relación a la cirugía estética, también hay procedimientos en sí que tienen un mayor riesgo, por ejemplo, contorno corporal. Hay que entender que el contorno corporal, hay dos temas que son en particular. Uno, a que contorno corporal
incluso tomando tus precauciones, es una cirugía que toma un poco más de horas. Cuando hablamos de contorno corporal, estamos hablando de una estamos hablando de abdominoplastía, okay, liposucción y todas sus combinaciones. Perfecto. ¿Ya? Como todo el área que incluye el contorno corporal. Y esto puede traer complicaciones por el tiempo operatorio, que puede tomar un poco más de, en fondo, varias horas, ¿ya? Que obviamente uno tiene que ser adecuado como cirujano, ¿cierto?, en cuanto a los objetivos y en tu tiempo operatorio. Nadie quiere que te operen a la rápida, pero tampoco nadie quiere, ¿cierto?, salir muerto de pabellón. Uno tiene que saber encontrar el equilibrio para esas dos cosas. Pero también hay riesgos en sí a cualquier cirugía. Por ejemplo, el riesgo tromboembólico. El riesgo tromboembólico, ¿cierto?, de estas trombosis que se producen en las piernas y que muchas veces puede producir una embolía pulmonar y que obviamente puede incluso llegar a tener un desenlace fatal. Esto existe en todos los procedimientos de medicina y en cirugía. Pero para eso existen escalas detalladas en que tú determinas el nivel de riesgo del procedimiento y tomas los mecanismos que corresponden, ya sea anticoagulantes para tratar de prevenir o ya sea precauciones más sencillas como medidas antiembólicas, compresión neumática, etcétera. Es decir, todas las cosas que te pueden pasar se saben y en un lugar serio, y alguien serio debería saberlas y tratar de tomar las precauciones para tratar de llevar las complicaciones prácticamente serias. Sí, a propósito de lugares serios y los costos, muchas mujeres en particular a veces viajan, por ejemplo, a Argentina, y también hemos visto casos como esto. ¿Qué tan riesgoso o cómo tengo que evaluar yo viajar, salir de Chile porque quizás el costo es menor, pero el riesgo es mayor? O cómo saberlo, a lo mejor el riesgo no es mayor, sino que por los casos ocurridos. Me cuesta un poco, yo no puedo referirme a que operarse fuera es algo totalmente negativo, ni es malo, porque obviamente hay centros buenísimos y uno no puede creer que uno es el dueño de la verdad, pero también hay centros que no son tan buenos, y en eso probablemente si tú tienes poca información de lo que, en general, de lo que pasa acá en Chile, imagínate lo que pasa afuera. Lo que pasa es que los casos conocidos, disculpe doctor, han sido precisamente para abaratar costos. Sin duda, pero en relación a las recomendaciones, yo te lo voy a responder de otra forma. Si una paciente mía, por ejemplo, que no es de Santiago, me pregunta, ya doctor, me imagino que me opero y me voy al día siguiente, yo, no, por ningún motivo, yo necesito que estés al menos las primeras 2 semanas acá, porque en el fondo uno no puede atender por teléfono. Si ella me llama por teléfono que se siente mal o que tiene duda de algo, yo no la voy a atender por teléfono, le voy a decir, vente a mi consulta y veamos qué es lo que está pasando, y probablemente no es nada. Pero la gracia es que tú estés cerca en el perioperatorio. A veces hay tiempo que puede ser un poco más sencillo, como una semana, pero bajo ningún motivo el operarse y el día siguiente subirse a un avión suena razonable. Creo que es importante a veces las primeras horas para detectar ciertas complicaciones. Absolutamente. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, para aclarar, porque este tema está dando vuelta y la verdad es que siempre hay que aterrizar un poquito porque hay mitos y muchas cosas que se generan posterior a una noticia tan impactante como esta. Así que gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por aclararnos todas las dudas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Segundos para el mediodía.